eh, eh, Se fue, volverá. no, tiene es decir, el sistema de grabación se lo sacó por algún tema técnico. Ahí está de nuevo. Ahí se fue. Ahí estoy. 3 puntitos. Compartir pantalla. Presentar para todos. Continuar. Comenzar la transmisión. Vamos acá. Ponemos 1, 2, 3. Ahí está. Bueno, ¿se ve la pantalla? Sí, sí. Bueno. Hoy quiero pasar a la parte práctica, muy práctica. Hoy quiero contarles mi experiencia de gestión en Betsion, que puede ser la experiencia de cualquiera de ustedes que tenga inconveniente, no en todas las partes, sino en alguna, y quiero contarles las herramientas para solucionarlo. ¿Por qué? Porque parto de la base de que yo tengo que ir a solucionar el marketing interno. Y sin el marketing interno, no podemos avanzar por el marketing externo. En los últimos 10 minutos vamos a hablar del marketing externo. Entonces, Betsion es una entidad sin fines de lucro. Es una residencia de mediano tamaño, dependiente del aporte y la donación de la colectividad judía de beneficencia. ¿Cuál era la estructura de Betsion cuando llegué y cómo solucionó? Me llaman, me dicen, Ricardo, ¿podrás venir porque tenemos un lío bárbaro? Bueno, déjame ver cómo te ayudo. Y cuando llegué, que hice una auditoría, que me tardó 2 meses, me encontré con una dirección institucional, una dirección médica, comunicaciones, departamento de rehabilitación, una administración que funcionaba bien, un departamento de estimulación que también funcionaba bien, no funcionaba bien. Tenía muy buenos profesionales mal aprovechados. Un departamento de enfermería que era caótico, una farmacia que ni les puedo decir, y un sistema de nutrición que no funcionaba. Y uno cuando entra a un lugar así, dice, ¿por dónde empiezo a arreglarlo? Es como entrar a una pieza completamente desordenada, y yo les digo, mire, tómense 1 hora por día, saquen a la hora, cierren la puerta, no se fatiguen, denle en tiempo que despacito la van a limpiar. Entonces cuando uno entra a una institución que está completamente descolocada, no puede avanzar sobre todos los sectores al mismo tiempo. La dirección institucional en ese entonces tenía una conducción impulsiva y amenazante. Son maneras de conducir. Yo no creo en la conducción amenazante y he manejado algunos sanatorios importantes. Creo en la firmeza y en la calidez. Quiero en mantenerse y escuchar a la gente que trabaja con uno. No, acá había, cuando ingreso, un señor que creyó que era un destacamento militar y el que no hacía lo que decía lo amenazaba con que lo iba a echar. Con lo cual, lo único que tenía es todo, exclusivamente todo el personal en contra. Había una dirección médica que era inexistente, había un grupo de médicos que cada uno trabajaba en forma separada, faltaba la cabeza de unión. Había, como hablamos la otra vez, comunicaciones que eran disociadas. La gente entraba y le preguntaba al primer enfermero que había, al que estaba en la puerta, cómo está mi mamá, cómo está mi papá, y cada uno le daba una información distinta, con lo cual la reactividad y la cantidad de problemas que había dentro parecían insolucionables. Había un departamento de rehabilitación con muy buenos profesionales. Teníamos una administración, como les conté, bien estructurada, gente seria, honesta. Teníamos, me saltía con un departamento de estimulación y este director que estaba, cuando le pregunté cómo era, me
Me dice, estos no sirven para nada. Ahora, cuando me puse a ver las actividades que hacían, el contenido y escucharlos, me di cuenta que había gente valiosa. Me di cuenta que había gente que tenía 30 años de recorrido, 35 años de recorrido, y lo que estaba pasando no era que ellos no sabían, sino que los estaba escuchando no tenían la menor idea de lo que era la gerontología, no tenía solución. Un departamento de enfermería con graves deficiencias. Ahí apareció un departamento de estimulación de muy buena calidad, mal conducida. Una farmacia caótica donde se robaban medicamentos. Y el robo de medicamentos en las instituciones es un hecho inevitable, es un hecho frecuente, pero si alguien quiere conducir, tiene que minimizar el robo. Y entonces hay que desarrollar técnicas y herramientas para minimizarlo. Una nutricionista muy deficitaria. La comida era igual como si fuese hospitalaria y a comer lo que se pueda. Entonces, pude identificando, había una comisión conductora, a veces nosotros en los hogares de colectividad tenemos un problemita, no todo es fácil, tenemos muchas virtudes, pero tenemos problemas. Porque la gente que está arriba, que es la que decide, que es la que consigue el dinero, tampoco sabe gerontología. Y como es bueno en la Argentina, cualquiera puede opinar de cualquier cosa. Es decir, lo que había pasado anteriormente tenía que ver con la decisión de esa comisión conductora. Cuando llegó, evidentemente hubo un cambio porque empezaron a creer en el profesionalismo. Nos hicimos de una coordinación médica, pusimos en contacto con recursos humanos, me puse en contacto con el personal administrativo y establecimos una dirección institucional que es vital para la conducción. Tiene que haber una cabeza, un orden y una idea, un programa. Entonces había que repasar el departamento médico, el departamento de comunicaciones, el departamento de estimulación, nutrición, rehabilitación, farmacia y departamento de enfermería. En el departamento médico hicimos cambios, trajimos clínicos, prácticamente quedaron 2 de los médicos, uno de ellos muy bueno, clínico, psiquiatra, una nutricionista que se adapte al lugar y cambiamos la metodología de la kinesiología y rehabilitación. Cuando digo nutricionista que se adapte al lugar, es porque primero que no hay razón para no hacer comida rica. Lleva el mismo tiempo cocinar bien y servir elegantemente y no tirar el cucharón sobre el plato en forma despreciativa. Y en el caso de las colectividades, la nutricionista juega un papel trascendente. Cuando yo digo mi colectividad judía, hay comida kasher. Si ustedes no conocen, no se puede mezclar carne con leche hasta que no pasen 6 horas, es un lío bárbaro. Es una comida especial, que la cocinan muy rica. Pero cuando llegué necesitaba una cocinera, una nutricionista que conozca de la comida judía tanto sefaradí como askenazí. Es decir, cuando digo sefaradí, son los que tienen antecedentes sobre el Mediterráneo, y los askenazí son los polacos, rusos, los del norte de Europa, que tienen 2 modelos distintos, 2 pensamientos, y es como la guerra del muro de Berlín, ¿no? Se quieren y se odian, pero bueno, ¿qué va a hacer? En todos lados hay de esto. Perdón, ¿esa es la diferencia entre la comida kasher y kosher? Es lo mismo. Kasher y kosher es lo mismo. La comida es así, cuando hay rabinos que revisan a la vaca. La vaca es la misma. Pero el concepto es que si revisan a la vaca y la vaca tiene un problema en el intestino que no tiene nada que ver con el músculo, la vaca es descartada.
Es decir, que la carne kosher es de alto control. Es una carne muy, muy controlada. Más, en el hogar, hasta la verdura, nosotros tenemos a alguien que se llama Mashguía, que es una mujer religiosa que revisa la verdura. Y la verdura la pone sobre una placa de luz para controlar que no tenga bichitos. Si llega a haber bichitos, se descarta. Por eso digo que es muy exigente. Pero, y ahí me puede decir Jorge, cuando él dirigía la colectividad española, si alguien está dirigiendo un hogar de la colectividad española, bueno, más vale que cocinen paella y cazuela de marisco. Y yo tengo prohibido cocinar cazuela y paella, como es cazuela de marisco y paella, me lo como yo, pero las personas mayores de esa colectividad no me lo permiten. Ahora, si estaría dirigiendo un hogar japonés, seguramente me conseguiría una cocinera japonesa que me haga sushi, pescado y algún wok de algo rico. Es decir, ¿por qué digo esto? Porque las personas mayores, como después vamos a ver intensamente, tienen la memoria emocional, la memoria esa que vivieron de chicos. Y los olores, eso nos pasa a todos, los olores, las comidas, el pasar por un lugar y sentir el olor de la comida que yo comía en casa de mi abuela, o sentir la música, que estoy acostumbrado porque soy del interior del país y escucho una samba y me emociono. El volver a esos fenómenos, esos recuerdos, son vitales. Y entonces, en la vejez que se va perdiendo la memoria actual y la anterógrada, se exacerba la retrógrada, todos los motivos de estimulación que tengo para satisfacer esa memoria retrógrada son benéficos. Bueno, así que nutricionista Cayer, adelante con los faroles. Y kinesiología y rehabilitación, que teníamos un centro de rehabilitación que trabajaba con metodologías en las cuales personalmente no estaba de acuerdo. Utilizaban mucho hielo para las inflamaciones, los viejos tenían un frío bárbaro, pero bueno, pudimos hacer el cambio correspondiente. Infectólogo, cardiólogo y psicólogo. Y alguien puede decir en este momento, bueno, pero eso es demasiado equipo médico. Bueno, pero cuando llegué me di cuenta que había una dependencia muy grande con gente que estaba muy grave y creía que ese era el equipo que necesitaba. Cuando fui a analizar la enfermería, una enfermería necesita que haya una cantidad de profesionales y gente capacitada. Si no, hay que darle capacitación gerontológica, hay que darle entrenamiento periódico y hay que prepararlas para la adaptabilidad a los cambios. El plan de enfermería empezó con un plan de entrenamiento, había personal estable y personal que iba ingresando. Entonces los planes de entrenamiento los íbamos repitiendo hasta hoy, los repetimos periódicamente y con muy buenos resultados. Quizá la cosa más importante es, como tuvieron la mala suerte, que el que vino es cardiólogo, preguntó cuánta gente sabía resucitar. Y la verdad que no sobrepasaba el 3%, lo cual a mí, que soy resucitador para los Estados Unidos, para la American Heart desde el año 83, y que difundo esto, digo, ¿cómo puede ser un lugar donde hay 70 personas mayores y donde la emergencia exista que no tenga personal entrenado? ¿Qué hay que hacer? Vamos a entrenarlo. Entonces tuve la oportunidad de traer un cardiodefibrilador, empecé a hacer reuniones y les enseñé cómo hacer resucitación primaria, que es simple, pero nada más que hay que organizarla. Bueno, la experiencia a 1 año y medio es que ese año y medio hubo 5 atragantamientos
y un paro cardíaco que sacaron las enfermeras. Porque la resucitación depende de la velocidad con que actúa. En la Argentina no tenemos ningún mecanismo de decir, oh, paro cardíaco, espero la ambulancia. La ambulancia va a llegar 20 minutos después y se lo lleva empaquetado. Al principio, nosotros tenemos en Flores un sistema que está creado en Israel que se llama Hatzalah. Hatzalah es una institución mundial que entrena voluntarios. Y la sede está a 5 cuadras de Betzion. Entonces, cuando había un paro cardíaco, llamábamos a Hatzalah y Hatzalah aparece en bicicleta, en moto, lo que sea, y caen los resucitadores primarios. Ellos llegaban aproximadamente antes de los 4 minutos, hasta que entrené al personal. Y no tuvimos que llamar a Hatzalah en los últimos 2 años. ¿Por qué? Porque con el sistema de entrenamiento nosotros llegamos en 1.6 minutos a cualquier parte del lugar. ¿Por qué? Porque la enfermera que está en el piso sabe lo que tiene que hacer. Y tenemos una cadena de mando y organización que le entrenamos periódicamente en todos los turnos. Hasta, calculo que en el próximo mes, esto es exagerado quizá para algunos, tenemos un shock room. ¿Por qué un shock room? Porque resulta que en la planta baja tengo como 60 personas mayores y las tengo muchas horas del día, es decir, que muchas hipotensiones severas, muchos cuadros clínicos críticos, me es más rápido ponerlo en pocos segundos en una cama preparada para eso y tengo todo lo que necesito hasta que llegue la ambulancia. Entonces, esto es para mí de alta eficacia y es simple para enseñarlos en cualquier institución. Bueno, llegamos al antirrobo. Y el principal robo, como yo les dije, ocurría en farmacia. Había una persona que estaba a cargo de la farmacia que no registraba ni el ingreso ni el egreso de medicamentos. Era una bolsa de gatos y después, investigando bien, nos dimos cuenta que lo vendía afuera. Es decir, la gente traía su medicación y se iba por un tubo. ¿Qué mecanismos ocurrían? No solo eso nos pasaba, sino a ustedes también les debe pasar, que hasta los perfumes y las cremas que le regalaban los familiares desaparecían. Hasta a veces quedaba el frasquito y lo que se llamaban es lo que estaba dentro. Entonces, ante un fenómeno de esto, lo único que uno tiene es litigio con los familiares. Me robaron esto, a mamá le falta la blusa, le falta esto, le falta aquello. Y esto es lo que altera. Esta es la peor propaganda que una institución puede tener. Que la gente salga y diga, no te metas en ese lugar que a mi mamá le falta todo. Entonces existen algunos mecanismos. Lo primero que hicimos es colocar cámaras en los pasillos. Esto nos dio buen resultado porque nos podíamos orientar en donde había faltado y controlarlo adecuadamente. Después pedimos autorización a los familiares y todos firmaron, colocamos cámaras en las piezas. Y alguien dice, pero nos saca la intimidad. No, yo fui más adelante. Coloqué en los office de enfermería una central de cámaras y esto nos dio un muy buen resultado. No estoy pidiendo que estén de acuerdo, lo que estoy diciendo es que nos dio muy buen resultado. Yo les cuento mi experiencia, porque las personas mayores no alcanzan a tocar el botón de llamado en muchos de los casos, casi diría que en la mayoría. Pero cuando uno tiene una observación nocturna, puede adelantarse al accidente. Cuando uno tiene una excitación psicomotriz, cuando uno ve que alguna persona mayor está pasando el pie por arriba de la baranda, cuando se levantó a ir al baño y uno tiene la sensación de que se va a caer. Y esto nos ha anticipado y nos disminuye la cantidad de accidentes. Y el otro mecanismo es que la gente se cambiaba en el subsuelo. Entonces entraba con un bolso al vestuario y se cambiaba. Pero salía
del vestuario con el bolso, con lo cual en el bolso aparecía cualquier cosa. Dijimos un día a la 1, a las 12 y a las 3 y subimos todos los placares al garage de adelante. Ese mecanismo nos sacó el robo en un 90%, porque la gente tenía que entrar con el bolso, ponerlo en la parte de delante. Los hombres no pueden entrar con nada, las mujeres llevaban un bolsito transparente para sus cosas íntimas y al regreso y bajaban al subsuelo y tenían el placar con el ambo. Cuando volvían a salir, cambiaban la ropa y recién podían retirar su mochila o está arriba. Y tenemos un equipo de encargadas que van controlando este tipo de cosas. Hoy ya lo sofisticamos, remodelamos Betsión, que está muy linda ahora, pusimos placares nuevos y ahora la gente de seguridad de la entrada les entrega una llave para que ocupen y tienen que entregar la llave de vuelta. Creo que el próximo paso que se va a dar es las revisaciones del personal en forma alterna. ¿Vieron como cuando pasamos por la aduana y uno toca el botón rojo o el botón azul? Bueno, este tipo de cosas lo hacemos en un medio de información y de calidez, no es un régimen policial, sino lo que explicamos, la importancia de que no falte nada, que no falten cosas importantes, porque esto va en desmedro de todo. Entonces, acá les puse una plantilla, ropero externo, interno con cámara, supervisión de encargadas. Analía quiere preguntarte algo, Ricardo. Sí, claro. Escucho, Analía. Micrófono, Analía. Sí, disculpen. Hola, quería preguntarte si ese tipo de situación no te generaba problemas con el gremio. No. Eh, No me generaba porque previamente nosotros charlamos con el gremio que teníamos un fenómeno de robo. Si ellos nos podían ayudar a ver cómo solucionarlo. Entonces, cuando yo digo que la medida no es policial, sino es cálida, es porque nos juntamos con el delegado y el personal en cada uno de los turnos y le explicamos que había compañeros que se llevaban lo que no corresponde. Con lo cual, iba en detrimento del que no se llevaba nada. Pero que nosotros teníamos una función y ellos también pertenecían al mismo equipo. Y que va a ocurrir esto. Y que las cámaras van a mirar. Y cuando, vos sabés que te dije que tengo un sistema de entrenamiento donde parte del entrenamiento se lo damos a enfermería. Y cuando hablamos de procedimiento, le mostramos los videos donde encontramos a la gente metiendo las manos en un cajón, llevándose una prenda. ¿Y qué hacemos? En ese video les tapamos la cara para no identificarlos, pero mostramos. ¿Qué mostramos? Mostramos que hay alguien que está mirando. Mostramos que hay alguien que está cuidando. Y no solo con esto, sino con el accidente. Cada persona que se nos cae, ustedes saben que la posibilidad de caerse de una persona mayor en un hogar para nuestra estadística, para el mundo, es el 50% en un año. Es decir, en la casa va a ser mucho mayor, estoy convencido que en nuestra institución es menor, pero la chance de caerse existe para todos. Y cuando hay una caída, lo que hacemos con mucha calma es revisar las cámaras. Porque esta caída puede ser por negligencia, por muy mala voluntad o porque no tuve ninguna intención y pasó. Y yo les tengo como ejemplo que los muestro y mostramos esto a los enfermeros. Tuvimos una despiadada que destapó, y bueno, uno dice, pero no puede ser, una mujer que trabajaba hacía 10 años, pero se rechifló, destapó en invierno a una persona y encima la apantallaba porque le pedía las cosas demasiado fuerte. Es decir, que las personalidades ocultas atrás de un guardapolvo pueden encontrarse cualquier cosa. Por el otro lado, nos ha pasado accidentes de esto. Viene el camillero, pone al residente al lado y como lo llaman, él se va.
y el residente que está en la silla se vuelca hacia adelante y se cae de cabeza. En ese caso no hay mala intención, hay un mal proceso operativo. ¿Qué hicimos? Nos sentamos con el enfermero y dijimos, ¿qué te pareció? Dijo, qué barbaridad. Bueno, ¿esto vuelve a ocurrir? No. Y cuando damos entrenamiento, tapamos la cara de quien es y mostramos todas las cosas que se pueden evitar. Es decir, que el entrenamiento y la visualización permite mejorar la calidad si el que lo transmite no es un agresivo, sino es un cálido. Hay palabras para todas las cosas, Analía. Pero no, fue manejado con tiempo y con paciencia y nos dio un muy buen resultado. Gracias. Sigo. No, mujer. Cuando llegamos a la farmacia, dijimos, ¿cómo vamos a hacer? Nosotros, y esto pasa en todas las instituciones, lo primero que ocurre es que vienen los familiares residentes con los medicamentos. Los medicamentos los entregan. Yo ahora les voy a dar la solución de esto, cómo es el procedimiento. Entregan la bolsa de medicamentos que se le pidió. Esa bolsa de medicamentos llega a farmacia. Y esa bolsa se le pone nombre del residente correspondiente. Después hay una caja 2, donde nosotros siempre tenemos un stock de 15 días del residente. Es decir, siempre le pedimos a las familiares, le decimos que el medicamento se va a terminar el 10, cuando realmente se va a terminar el 25, porque si no, desde que uno solicita la medicación hasta que se la traen, porque tiene que ver PAMI, porque la obra social, porque no pude ir. Entonces, lo que tenemos es una caja 2 del stock. Siempre tenemos medicación. Lo que tenemos también es una caja 4, que donde todos esos medicamentos que trajeron en la bolsa se colocan por paciente en las cajas de los estantes. Y se rellenan esos 15 días. Siempre los 15 días están llenos. Siempre tengo aparte medicación para el resto de los medicamentos. 30 días, 60 días, lo que sea. Es decir, que de esta forma cada uno tiene los medicamentos separados y tenemos la reposición. Y después tenemos una caja 5 de muestras médicas. Van llegando las muestras médicas y nos sirve para tener un stock para cuando a algún residente le falta, nosotros reponemos y volvemos a reponer las muestras o para no producir un faltante. Y además tenemos una caja 3, que es una caja de provisión de emergencia que tiene una cantidad de medicamentos que se manejan frecuentemente que manejan los supervisores de enfermería. Es decir, me faltó un sedante, me faltó un corticoide. Ellos tienen una caja de reserva donde si no tienen acceso a la farmacia, lo tienen solucionado. Y entonces, con esta secuencia, falta la caja 1. Y la caja 1 es que el equipo de farmacia agarra las indicaciones médicas y tenemos unas cajas plásticas con 5 pacientes en donde dice 8 horas, 16 horas, desayuno, almuerzo, merienda y cena y 22 horas. Los medicamentos pasan a estar dentro de una bolsita de plástico en cada horario. Es decir, que el enfermero que va a agarrar no toma pastillitas sueltas, agarra todo un paquetito de toda la toma. Tiene que agarrar su planilla en el piso y corroborar que la carga sea adecuada. Algo que nos dio muy buen resultado es la operatoria de cómo se hacen las indicaciones médicas. Cuando ingresa el médico a actualizar, hay una enfermera que se le pone al lado. ¿Y qué va a hacer? Cada indicación que hace el médico, ella se pone en la computadora y saca 3 copias. Las 3 copias las firma el médico inmediatamente. Uno va para la historia clínica, otro va a farmacia y otro va al piso. Quiere decir que no hay demora
y se minimizan la cantidad de casos. También tenemos el fenómeno de devolución. Si estaba cargada pastillas de más y van a devolver, esas pastillas deben ir a la supervisora y la supervisora redacta una nota y las pastillas vuelven al sector de provisión. ¿Alguien le gustaría saber algo más de esto? Todo esto tiene un registro de computación. Todos los medicamentos que ingresan van a parar a la computadora. Y con el Excel sabemos de quiénes son los medicamentos. ¿Me decías, Analía? Sí. ¿Quién le pide la medicación a la familia y se ocupa de, digamos, de ese tema que por lo menos a veces resulta un poquito engorroso, ¿no? Porque la familia cuestiona. Te cuento cómo es la sistemática. La encargada de farmacia, que es la que va manejando los stocks, suponete, al día, nosotros necesitamos la medicación al día 30 o al día 1 del otro mes. El día 15 hace redactar todas las recetas. Tenemos los médicos que hacen su rutina, se redactan las recetas y ellas las tienen todo en su poder. Pero conoce las reglas y las excepciones. Sabe que tal va a la farmacia el día 20, tal otro la necesita el 25. Entonces, con esa sistemática, ya sabemos qué recetas preparamos en un momento y qué recetas preparar en otro. Igual, no vayas a creer que me retrasé, que no pude, y si no, hacemos la gran versión. Te lo compro en la farmacia al 100%, te lo facturo al fin de mes. No, yo lo compro por obra social, no hay problema. Si me lo traes, no tenemos inconveniente. ¿Entendiste, Analía? Así que no hay sistemas perfectos en farmacia, lo que hay sistemas organizados que minimizan la dificultad. Y no olviden en repasar los vencimientos, es la clave. Cada tanto, nosotros, cuando a un medicamento le faltan 4 meses para vencerse, lo volamos por un problema operativo. Bueno, los familiares son los que rellenan el lector general, con esto se rellena la caja 2, la caja 3 provee en caso de emergencia, 2 personas en la carga, 1 persona de recepción y control en la computadora. Bueno, vamos a la estimulación. Cuando uno tiene un hogar y quiere crear un clima que sea agradable, necesitamos una muy buena multiestimulación. Nosotros tenemos que cambiar la cara de los geriátricos. Lo que yo les voy a contar es lo que yo creo que hay que hacer. No estamos preparados nosotros como sociedad para entender que las personas mayores, cuando tienen que ser internadas, es para que pasen una buena calidad de vida en esta última etapa. Cuando uno ha tenido la oportunidad de estar en países de avanzada, Suecia, Holanda, Noruega, ahí la gente, como yo les expliqué la otra vez, canjea su departamento operativo en el centro de la ciudad y se va a un centro comunitario donde convive y tiene las cosas resueltas, la medicina resuelta, el entretenimiento, el hablar con otro, de encontrar un par. No es fácil cuando la gente mayor tiene que estar en casa sin asistencia o con una asistencia no calificada y entonces recurre a las instituciones. Y entonces todo tiene un fenómeno de costo-beneficio. Y nosotros en Betsion tenemos una gran estimulación. Tenemos un hogar con 50% de dependencia y aún en el 50% de dependencia nosotros podemos hacer muchas cosas. Es decir, que lo que creo que hay que cambiar el estigma de qué es lo que yo tengo que hacer para que la persona mayor esté feliz. Pequeñas cosas que tienen que ver con el trato, de cómo dirigirme, de cómo mirar a los ojos, cómo llamar por el nombre, cómo
cómo hablar con las manos para adelante, cómo tratarla dulcemente y cómo pueden convivir dulcemente. Otros lugares son lugares para dormir y para comer, donde la estimulación es muy precaria. Entonces, nosotros tenemos un templo adentro de la comunidad, así que tenemos actividad de templo, fiestas judías, tenemos cumpleaños, tenemos la fiesta de los días viernes que se llama Kabbalat Shabbat, tenemos terapia ocupacional, tenemos arte, gimnasia, jardinería, recreación, musicoterapia, juegos y taller de radio. Y uno dice, qué lío todo esto, qué gran inversión. Bueno, esto también es el marketing. Cuando vienen las personas a contratar nuestro lugar y se dan cuenta que la persona puede ser bien atendida y que aparte tiene muchos mecanismos para convivir con el otro y en vez de mirar el noticiero de turno en la casa, tiene otras posibilidades para hacer, yo los invito, y seguramente ya los deben tener, que desarrollen la mayor cantidad de estimulaciones, encontrando también la posibilidad de que ellos estén como en su hogar, con momentos de paz, de tranquilidad, y ahí está el fenómeno electivo. ¿Quiero estar en la actividad o no quiero estar en la actividad? El departamento de estimulación lo dirige Leonor Muñoz. Leonor, no quiero decir la edad, tiene como 40 años de estimuladora y hace algunas cosas que son realmente increíbles, como la vez que se puso, cuando ven la foto de la izquierda, trajo una lona del tamaño de todo el comedor con un agujero en el medio. Y esta lona le puso unas pelotas y la gente agarrada de la lona tenía que llevar la pelota al centro donde estaba ella. Y escénicamente era brutal, pero le estaba haciendo hacer gimnasia, tenía un fenómeno de visualización, se cantaba en el interín. Y es cierto que la lona sale lo que sale la lona, pero en algunos medios quizás no se hace con una lona y se hace con la suma de las sábanas que sobran y se puede reproducir el mismo juego. Y no estoy hablando de inversión y dinero, sino estoy hablando de una idea. De la misma forma, Leonor pone música suave, juega con estos pañuelos pidiendo que el residente le imite y van al ritmo de la música. Es decir, que una cosa es pedir y otra cosa es conseguir que la estimulación se realice. En otra de las locuras, antes de la pandemia, yo tengo en el hogar un periodista que se llama Matías Nirenberg, que es una maravilla. Primero, que es un periodista bárbaro. Segundo, que es un especialista en discapacidad. Tercero, que fue 3 veces premiado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y tiene 3 libros redactados sobre discapacidad. Pero él jugaba con el supuesto de una radio en el hogar. Y les hacía preparar como distintos temas, lo que ellos quisieran, cómo lo expresaban, quién era el locutor. Hasta que un día me acerqué y le dije, escucha, Matías, ¿por qué esto no lo llevamos a una radio? Me dijo, sería sensacional, lo que pasa que no encontraba los medios como para hacerlo. Y en la locura alquilamos un micro, alquilamos un taller de radio, muy chiquitito, entraban 4, Matías, que es bastante gordito, estaba el operador, tenía consola, tenía audio, y tenían que trabajar durante un mes y medio, la temática a desarrollar, para posteriormente escucharse y escucharlos. Y si ustedes suben a YouTube, se van a encontrar con 4 programas que dice Beit Zion Radio. Y van a encontrar gente de casi 100 años, de 90 años, contando de sus vidas, pero la motivación que generan los auriculares, el sistema de radio, es absolutamente fantástico. Llegó la pandemia, intentamos proseguirlo por Zoom, no tenía el cuerpo correspondiente. Terminó la pandemia y le dije, Matías, sentémonos. Matías y Leonor,
cómo vuelve la radioversión. Y volvió. El próximo mes ya conseguimos la donación, ya llegaron todos los equipos. La radio ya no la tengo que ir con un micro, sino tengo una habitación en Beit Zion donde va a salir la radio. Y hace 3 meses que ya están trabajando los equipos que conforman más o menos unas 18 personas mayores que van a tener radio en grupos de 4. Y nos ocurre otra cosa. Es tan atractivo el fenómeno de la radio. Cuando digo radio puedo decir cualquier otra cosa. Es tan atractivo que los otros dicen, ¿cuándo me toca a mí? ¿Y cuándo me toca a mí? Y se hace el jingle, se hace la propaganda y se hace el stop con las luces. Así que muy pronto la van a ver salir por YouTube y van a poder disfrutar del relato mágico de estas personas mayores. Hasta hay algunos que están muy lúcidos y van a tener una columna periodística invitando a personajes extranjeros, externos, que hablen de distintas temáticas. Radioversión. Celia quiere preguntarte algo. Sí, sería. No te escuchamos. Perdón. Una curiosidad. ¿Cómo manejan el Sabbat? El Sabbat, que no tengo términos judíos. Que no pueden prender las luces, que no pueden... No se puede prender. Hay un punto que es el principal tema lo tiene la persona mayor. Y tenemos excepciones de religiosidad. Y vas a entenderlo, Celia. Si en Yom Kippur, que es el día del perdón, no se puede comer, en Beit Zion se come porque los abuelos no pueden dejar de comer. Pero la Torá lo permite. Dice que la salud está primero que la religiosidad. Entonces, nosotros hacemos todas las excepciones correspondientes con tal de que la persona mayor no tenga inconveniente. Y eso lo pactamos con el rabino. El rabino que sabe que podemos hacer excepciones. Excepciones que congenian las costumbres con la necesidad personal de cada uno. Pero primero está la necesidad de las personas. Sí, pero el Kabbalah Shabbat no es que no se puede prender luces. Nosotros el Kabbalah Shabbat lo hacemos todos los viernes a la caída del sol, viene el rabino, se hace la actividad religiosa, se prenden las velas, hoy ya tenemos actividad en el templo, los que quieren ir van, los que no quieren ir no van, se canta, se festeja, lo mismo. Los sábados no tenemos actividad sonora, pero sí tenemos actividades culturales. El Shabbat no nos impide ni que dialoguemos, ni que podamos... Lo que no podemos es hacer actividad con música, por ejemplo. Pero es una cosa agradable para ellos. Sí, como ella tengo mil intrigas. Por ejemplo, las mujeres las vi, yo me metí, miré por internet fotos. Me llamó la atención que las mujeres usaban pantalones. Bueno, vuelvo a decirte, nuestro hogar tiene no solo gente religiosa, sino gente no religiosa. ¿Y los empleados son mayormente religiosos o no? No, los empleados son no religiosos, no son de la colectividad. Ah. Hay muy pocos empleados que son de la colectividad. Sí, los tengo en los estimuladores, de enfermería no tengo a nadie, pero todos los empleados aprenden de lo que es la tónica del lugar. Yo creo que les dije, Celia, muchos años antes de ser director del hogar Beit Zion, dirigía prácticamente la fundación del padre Mario González Catán. Y yo digo, ¿qué hace este judío dirigiendo la fundación del padre Mario? Había entendido lo que era la religiosidad, lo que era el pensamiento, cuál era el pensamiento de la gente con respecto a la magia del padre Mario. Y me di cuenta que con magia, ese señor había agarrado en el lugar más pobre de la provincia de Buenos Aires, González Catán, hizo un colegio para 600 chicos con calles asfaltadas, una casa de pastas y carpintería para discapacitados y tenía un hogar de día para las personas mayores.
Y lo que es importante es que uno haya entendido cuál es el sentir. Cuando vos entendés cuál es el sentir, lo acompañás en el sentir. Entonces, entrenamos a la gente para que sepa lo que es Yom Kippur, Shabbat, Rosh Hashanah, cada una de las festividades judías. Y cuáles son los ultrarreligiosos que piden algunas cosas. Esos que piden le damos esas cosas. Y los otros que no son religiosos, no le damos otras cosas. Así que se convive bien, con mucho respeto, pero con libertad de elegir. No es que todo el mundo es religioso. Perfecto. Bueno, sigo. Gracias. Bueno, acá la tenemos a Leonor en el parque. La misma lona. Y fíjense lo que pasa, ¿no? Toda la gente agarra la pelota y está haciendo ejercicio de primera. Y estoy hablando de toda gente muy grande. Muy bien, seguimos adelante. Después tenemos distintos tipos de estimulaciones. Tenemos estimulaciones culturales, tenemos actividades para la gente con deterioro cognitivo avanzado y todos en el hogar se estimulan. Tenemos ahora a una mujer que felizmente ingresó al hogar, que es una especialista de estimulación en Panamá. Una mujer muy calificada, se llama Sandres Chef, está en el país, calculo va a estar unos 4 o 5 meses, y primero vino a darnos una solidaria visita, y ahora está trabajando una vez por semana en el hogar. Esta mujer tiene otro tipo de conocimiento, se dedica a despertar a pacientes en terapia intensiva con música, algo que no es habitual. Pero tiene una capacidad, no solo es musicoterapeuta, sino tiene una capacidad de recreación fantástica. Utiliza como un tambor y reparte, por ejemplo, vasos de plástico. Y ella marca el ritmo y los vasos de plástico lo tienen que hacer repetitivo. Bueno, cuando te digo esto, ocurrió con 30 personas juntas, todos al mismo ritmo. Es decir, que hay cosas que son muy económicas y se pueden armar en cada lugar. Lo único que hay que tener es el estimulador que tenga idea de hacerlos. Un día los vi entretenerse todas las mañanas con unos hilos. Ella decía que trabajar en grupo era muy bueno. Entonces puso un redondel de gente y cada uno tenía que darle un hilo al otro. Iban pasando el hilo, el que estaba enfrente, el que estaba al costado, y cuando terminó tenía una red hecha y dijo que lo más importante en la vida es construir redes y mirar al otro a los ojos. Fueron estas reuniones donde uno tiene admiración por lo que está ocurriendo. La semana pasada nos ocurrió también con Enrique. Tenemos a Enrique, que es otro de los músicos terapeutas, y que dejó su piano y hizo una actividad semejante a la de Sandra, porque están aprendiendo mucho de Sandra. Y tenemos un residente que era abogado, Marcos, que tiene pérdida de memoria inmediata. Yo lo saludo, paso 10 minutos después, me dice usted quién es, y lo vuelvo a saludar. Y está como más callado, menos conectado. Bueno, Enrique consiguió hacer otra cosa. Lo hizo pasar al frente, había como 20 personas mayores rodeándolo. Le dijo, Marcos, ¿vos me podés poner cara de alegría? Y él puso cara de alegría. Y lo fotografió. Entonces me dijo, bueno, ahora yo le voy a pedir al público, que eran las personas mayores, y digan, vayan pidiéndole cara de. Y uno decía, podés poner cara amargado y podés poner cara de angustiado y podés poner cara de sorprendido. Bueno, les puedo asegurar que durante 15, 20 minutos tuvimos una representación de alguien que creíamos que no podía conectarse y que tenía satisfacción por estar arriba de ese supuesto escenario. Y estoy hablando de cosas que no tienen costos y no tienen una idea de estimulación y que son muy fáciles de aplicar. Después tenemos plástica.
Eso es lo que llamamos el centro de plástica. Ese que ustedes ven que dice Beizion ahí, era un tronco del hogar que se cayó y un loco tallador que tenemos ahí se lo llevó, hizo el muro de los lamentos, le sacó toda la madera que podía y trajo el centro de arte. Con lo cual, Andrea, que es una fantástica profesora de plástica, los tiene a muchos de las personas mayores, inclusive con grave deterioro cognitivo, haciendo actividades de plástica. Trabajan con cerámica en frío, trabajan en cerámica en caliente, tenemos un horno de cerámica para hornear, le regalan lo que fabrican a los familiares. Bueno, todo esto tiene mucha satisfacción. Ahí los tenemos en medio de las actividades, de pintura hasta hacer guirnaldas, es 2 veces por semana esto. Bueno, y ahí la tenemos a Nelly. Nelly tiene casi 90 años. Esto es parte de una sesión de musicoterapia donde tenemos tambores orientales y donde ellos tocan los instrumentos con cuencos y arman su música y su baile. Bueno, y llegamos al centro de rehabilitación. Nosotros, el centro de rehabilitación lo tenemos en el subsuelo y con este arte de los donantes entró una donante muy poderosa y dijo, esa cocina está mal, yo les dono la cocina. Así que hicieron una cocina de carne y leche con acero inoxidable, tipo como la que tiene el Ledor Vador, fantástico. El Ledor Vador nos ayudó muchísimo a construirla. Y en ese momento le dije, señora, ¿no vendría a ver nuestro subsuelo? Y el subsuelo dijo, no, pero recién acabo de donar la cocina. Y bueno, pero venga igual, es decir, mi papá me enseñó a pedir y yo pedía. Y dijo, bueno, pásame el presupuesto. Cuando le pasé el presupuesto, que era una locura, me dijo, imposible. A los 15 días me llamó, dijo, es posible, compren todo lo que necesiten. Entonces, uno empieza a girar y me fui a Don Orione, donde me recibieron con una calidez donde ellos tienen grúas para discapacitados, donde tienen pileta para discapacitados, y me enseñaron a usar las grúas, y después fuimos al Ledor Vador, y fuimos a la residencia Los Pinos de la colectividad alemana, y lo que hicimos es comprar las grúas. Si ustedes miran en el techo, hay unos soportes con unos arneses que nos permiten desplazar el 100% del lugar. Estas grúas son caras, pero lo que nos permite es levantar a la gente de los sillones de rueda. Si yo tengo incluso una fractura de cadera, la puedo levantar precozmente y ejercitar los otros músculos y rehabilitarlos con mayor velocidad. Acá les voy a mostrar el caso de Menaled. Menaled entró postrada y comenzamos a trabajar con la grúa. Ella no podía levantarse y caminar, pero el arnés y la grúa le permiten descargar el peso. Ahí van a ver cómo va ajustando, a ver dónde está el peso que puede sostener. Y había un trabajo intenso todos los días. Esto es Menaled 4 meses después. Es decir, que los resultados son los resultados. El viernes de la semana pasada tuvimos una reunión en Ledor Vador y Ledor Vador hizo una remodelación del centro de rehabilitación más moderno que se hayan imaginado y colocaron las mismas grúas que tenemos nosotros. Así que acá tenemos más grúas y acá es como yo le digo lo que es el entrenamiento al personal. Todos tenemos pacientes o residentes frágiles. Un día nos entran, tenemos 2 grupos de dificultad. Uno, los que se fracturan fácilmente cuando uno los toca, cuando tienen graves problemas de huesos, pero tenemos que moverlos. Otros cuando nos entran gente de 140 o 150 kilos y hay que moverlos. ¿Cómo hacemos para moverlo? ¿De a uno? No. Tenemos un equipo que se va moldeando y se juntan para conseguirlo. A ver si tenemos alguna filmación de esto. Acá teníamos que moverlo y
tenemos entrenamiento, los kinesiólogos entrenan para saber cómo hay que cambiarlos, cómo hay que vestirlos, cómo el movimiento no es traumático. Esta mujer aún está en el hogar, pero ven que no se puede mover, hoy camina con andador. Pero para poder sentarla, tenemos camilleros, enfermeros, y el primero que ven a la izquierda es el jefe de kinesiología, que está indicándole qué maniobras le tienen que hacer para que no sea traumático y cómo conseguimos una persona tan pesada, sentarla para poder llevarla al centro de rehabilitación o para poder almorzar. Y entonces para eso hace falta equipo. Ahí utilizamos las famosas azaleas, simple. La maniobra anterior fue colocarle la azalea abajo. Y entre muchos somos más. Y lo conseguimos. Entonces, ahora les voy a mostrar este caso que para nosotros era una inmensa dificultad. Raquel, si le agarrabas el brazo mal, se fracturaba. Inclusive tenía fracturas espontáneas. Teníamos que hacer un plan para mantenerla porque un mes después en el hospital italiano iba a recibir medicación endovenosa para recalcificarla y conseguir que esa osteoporosis la dejara de maltratar. Entonces, Raquel no tenía un sobrepeso, pero era muy, muy, muy frágil. Ya van a ver cómo este entrenamiento en equipo nos permite, aún en paciente con mucha problemática, movernos seguramente. Necesitábamos que Raquel salga de la pieza y nos permita ir a llevar a almorzar, que no se quede en su habitación. Y así lo lográbamos todos los días. 1, 2, 3, la levantaban con la azalea y la apoyan con mucha dificultad, con mucha serenidad. Bueno, para esto hace falta entrenamiento y equipo. El que habla soy yo, por eso digo que es muy buena. Este es todo el equipo de resucitación, como los entrenamos, tenemos películas, tenemos simuladores, tenemos cardiodefibrilador. Esto es como tomamos examen, cómo armamos los equipos de emergencia. Ahora paso a la parte de nutrición. La comida no tiene que ser solo rica, sino tiene que tener imagen, tiene que ser atractiva. Y ahora vamos a otro problema que vivimos todo y que tiene que ver con las inspecciones. Bueno, este es otro tema grosso que tenemos en todas las instituciones. Hay que darle al César lo que es del César. Hay que abrir las orejas y saber cuántas burocracia hay en los que nos vienen a inspeccionar. Entonces, ¿cómo sobrevivir a ellas? Tenemos un esquema, tenemos un equipo de gente que tiene todos los papeles en orden. Tengo una asistente social que se llama Florencia, que los mantiene a todos a rayas y llama hasta el psicólogo y al médico cuando falta algún papel corresponde. No hay posibilidad de sobrevivir a una inspección si uno no tiene todos los requerimientos. Y a veces nos piden cosas disparatadas, pero no son cosas negociables. ¿Cómo hacemos cuando ingresa cada residente? Primero le damos una bienvenida en la recepción y empiezan a aparecer todos los que están en el hogar, psicólogos, enfermeras, los que no pasan el primer día, pasan el segundo día, se presentan. Es decir,
hay un fenómeno consciente que todos tienen que entrar y decir, ¿qué tal Marta? ¿Cómo estás? Soy fulano, hago tal cosa, mañana te veo, mañana te invito. Y esto se corona con nosotros. Hacemos una vez por mes una reunión multidisciplinaria. Nos juntamos todos por Zoom y hablamos de los pacientes problema y cada uno opina. Y nos preparamos para ver cuál es el próximo ingreso programado y quién lo va a recibir y cómo lo voy a recibir. Y recibimos no solo los familiares, sino tratamos de que la adaptación sea lo más rápidamente posible, yendo todos los profesionales que puedan, pasando por ahí. Y lo que hacemos es una VGI, una valoración gerontológica integral, para tratar de ver en dónde nos vamos a situar. Y acá utilizamos el Moon Nutrition, la escala de Goldberg, el Auton Brody, la escala de Tinetti, el Bartel. Bueno, mecánicas que tenemos cada 6 meses y que se van cumpliendo y se anotan en la historia clínica. Lo mismo, la relación con los familiares, bienvenida, contención afectiva, anticipación a reclamos, psicología, información médica y canal de comunicación. Y probablemente el cartel más importante sea la anticipación al reclamo. Todo lo que ocurre en un hogar, yo disminuyo el litigio si me adelanto al problema. Yo les dije que las comunicaciones eran centralizadas. Cada vez que recibimos una comunicación, la contestamos. Esto es como cuando yo hablo a Telefónica y dicen pase al número 8 y el 8 pase al 20 y dígame si es el A o el B. Y después de 15 minutos que estamos paseando, nadie nos atendió. No, hay que volver a la fuente. Un ser humano debe contestar. Debemos tratar de anticipar. O sea, me falta medicación. Te hago llamar por quien corresponda. Entonces, a veces nos saturamos de esto, pero es al revés. Brindar servicio es disminuir problemas. El plan de marketing interno ya se completó y entonces podemos largar el plan de marketing externo. Y el primer plan de marketing externo ya lo largamos, porque es la misma gente que es bien atendida la que difunde el servicio. A veces, yo no sé de marketing, no sé de redes, como sabe Julieta o como sabe Sofía. Lo único que digo es que si ustedes se ponen en Google hoy y ponen lugar o hogar geriátrico y demás, todos tienen la misma foto, todos tienen el título, somos los mejores del mundo, tenemos 3 abuelos sacando una foto, uno bailando, y la misma foto lo tienen 300 hogares. La pregunta es si este modelo de demostración nos trae más residentes. Si a cada uno de ustedes le trae más residentes, aplíquenlo. Nosotros creemos que eso es importante. Es importante la difusión gráfica, la difusión en la red, pero lo más importante es, como les dije, y por eso les insistí, es el marketing externo que nos lleva al marketing externo. Y si el marketing interno es bueno, yo tengo que agradecerle a Jorge Paola, y no te estoy chupando la media, es porque un día me trajo a los alumnos de su curso y nos fue convirtiendo despacio en un hogar escuela, y entonces empezamos a ver que ese malversión comenzó a convertirse. Había sido convertido con profesionalismo. Ahora, cuando ya está convertido con profesionalismo, empieza a extrapolarse porque empieza a ser un ejemplo. Y ese es el mejor marketing. El lunes tuvimos una vivencia donde Jorge participó, donde presentamos el nuevo centro Schnuetzel, en el cual tenemos 2 años, y habíamos conseguido hacer la comunicación más importante que se había hecho en Betzion alguna vez. En esa comunicación, que fue autocríticamente muy extensa, la comunicación fue para 8 países de América,
estaba Miguel Vázquez Vázquez de España, estaba Ana María Bonafont de la Universidad de Barcelona, estaba Wallis Sannenberg de Los Ángeles y estaba el Hospital de Hadassah de Israel. Pero como estaba Ana María Gali, había gente de Croacia, de Italia, de Francia. Y entonces les pregunto, a los fines de marketing, ¿no creen que eso es una expresión que es al revés? Yo no digo algo que creo que puede ser, sino digo es algo que ocurre. Entonces yo les recomiendo, el mejor marketing externo surge con un marketing interno, con los profesionales, con los familiares, con la calidad de prestación de servicio, que cada uno con su manejo tiene que hacer. Pero cuando uno tiene un plan, a veces nos cambian los planes. Y llegó el coronavirus, y en el medio de la evolución se armó un desastre porque a nosotros nos pasó que fuimos los primeros atacados. Y cuando ocurre esto, todos los protocolos que uno cree que tenía y toda la clase que daba Armat, se rompió. La Municipalidad de Buenos Aires, que se vea, vino y dijo, nosotros vamos a testear al que tenga fiebre. Y yo le dije, están equivocados, necesito 200 testeos para testear a todos los residentes y los que trabajan. Tenemos que buscar al asintomático. Entonces dijeron, de ninguna forma. Desesperados, levantamos el teléfono, nos comunicamos con el resto de la colectividad, todo el mundo compraba 2 reactivos, 3 reactivos, 5 reactivos. En 24 horas teníamos el dinero y compramos 200 reactivos. Se trajeron en 24 horas del exterior, hicimos el testeo y nos encontramos con algo maravilloso. Por cada paciente sintomático, había 3 o 4 asintomáticos. Con lo cual, gracias a ese diagnóstico, hicimos una acción. Evacuamos a todos los que estaban sintomáticos y todos los que estaban asintomáticos con test positivo. Habíamos vaciado un piso de la cantidad de gente que tuvimos que sacar. En ese piso se armó en 48 horas un hotel. Y lo que conseguimos, hablando con el sindicato, es que nos permitiera que la gente trabajara la mitad del personal 15 días previo test de COVID negativo. Quiere decir que los que estaban adentro no tenían COVID, los que ingresaban a trabajar no tenían COVID. A los 15 días se hacía el test a los otros 15 que estaban afuera y se reemplazaba esto. Tengo que felicitar al personal de Betzion que aguantó un año en estas condiciones, pero a los más o menos 45 días, no más de 60, ya no teníamos coronavirus de la primera etapa, que fue la más peligrosa y que más mortalidad trajo. Entonces, ese plan que teníamos lo tuvimos que rever. Tuvimos que fabricar los protocolos, tuvimos que fabricar nuevos protocolos. Después nos encontramos la sorpresa que GCBA nos pidió que el método era muy interesante y que lo repliquemos y que lo enseñemos. Hicimos una publicación en el PROCAM y esto llegó a instancias en donde México, Chile y Uruguay nos pidieron la metodología y los ayudamos en el medio del coronavirus. Es decir, el protocolo que habíamos inventado sirvió, podía no haber inventado, podía no haber servido. Eso se los paso rápido. Esto es lo que yo les conté. Hacemos así. Por acá estoy. Ya voy a llegar, no es que me fui. Muy bien. Dispositivos. Entonces, ahí nos habíamos dado cuenta que también estábamos haciendo marketing. Y creamos una palabra que es oportuncrisis. Es decir, que ante una crisis, nosotros tuvimos una oportunidad.
¿Y esta es la última oportunidad? No, esta es una. Habíamos tenido ya una epidemia de conjuntivitis que agarró a medio hogar. Cuando yo llegué, había una crisis de escabiosis que pudimos manejar con los infectólogos muy bien y solucionarla. Quiere decir que ahora se fue el coronavirus y mañana tenemos otra cosa y que tenemos que estar preparados con conocimiento para ver cuál es la estrategia para desarrollarla. ¿Cuál fue la comunicación? La comunicación también la teníamos que cambiar. Los familiares ya no podían entrar al hogar. La gente estaba encerrada. Entonces, nuestra comunicación era por vía de un WhatsApp general, donde podíamos mandar los audios. Y ahí también tuvimos que elegir las palabras. Los mensajes eran claros, contundentes, breves, respetuosos, claros y convincentes. Y en este modelo hemos podido avanzar con todo el mundo hasta que había pasado 1 año y medio y lo único que hacíamos es abrazarnos con el abrazo de plástico que estaba detrás del vidrio. Y como Betzión tiene un parque atrás, avanzamos con otra locura. ¿Cómo poder hacer para que la puerta de adelante se comunique con el parque de atrás sin que la gente entre? Entonces, nos arriesgamos y le dijimos a la comisión que nos tenía que construir una pared de 20 y pico de metros de Durlock para hacer un pasillo hasta llegar al parque. Y esa fue una gran solución, porque pudimos encontrarnos con los dos componentes, residentes y familiares, vestidos de COVID, al aire libre, y esto nos dio la primera llave de contacto. Y ahí nos habíamos dado cuenta el grado de lesión que el COVID nos había generado. Bueno, esta es la pared que construimos, ven, parece un túnel desagradable, pero no era un fenómeno estético, pero nos permitía llegar hacia la parte de atrás. Entonces, termina la pandemia, dijimos, nosotros necesitamos ir por más. Y vino Leonardo Muñoz y dijo, Doc, hay algo que me gustaría que repasemos, que es una habitación de estimulación, de multiestimulación, que se llama Schnutzelen, y creo que podríamos estar haciendo una gran innovación. Estudiamos el sistema Schnutzelen, que ahora se los voy a tratar de mostrar, y se creó en una de las habitaciones el sistema. El sistema tiene, yo primero se los voy a mostrar, es una sala de estimulación lumínica, a ver si tengo la grabación acá. Creamos esto, agarramos un pasillo y agarramos una habitación y creamos este medio. A ver si lo tengo acá. Bueno, yo te lo voy a buscar acá porque es interesante que se los muestre. Vamos a archivo. Vamos a archivo. Me corro esto. Ya llego, Por acá. Me voy a correr para atrás. Voy a este mejor. Hazlo. Esta es una habitación donde se entra en un modelo de penumbra con mucha calma, con muy buena música, con escenografía. Se pasa un medio
con aporte tecnológico, con una pantalla que ocupa toda la pared, y donde hay distintos elementos, como estos hilos lumínicos. Sara es una severa lesión cognitiva. Hay tubos de burbujas con un tablero de colores. Hay videos donde podemos estar sumergidos en el fondo de mar, en la catarata del Iguazú, y donde juegan con ese distintos elementos, como ya lo van a ver. Este sistema Schnutzelen, innovador por cierto, pudimos trabajar durante 2 años y pudimos cambiar, es decir, la pregunta que nos hacíamos como gerontólogos cuando recibíamos un residente con graves problemas cognitivos, si podíamos hacer algo para estimular eso que no se podía estimular. Bueno, lo que les mostré es cómo se trabaja en un centro Schnutzelen y cómo nosotros a través de esta metodología conseguimos en este espacio encontrar la memoria emocional. La memoria emocional que puede estar vinculada a la música, a la imagen, a los colores, y que una vez descubiertos se integran con el resto de las actividades de estimulación. Cuando nosotros detectamos la música de atracción, es la musicoterapeutas que se van contactando y continuamos ese modelo de estimulación. De la misma forma, si encontramos, porque el Schnutzelen nos permite tener contacto con todos los sentidos, el sentido táctil, el olfato, el oído, el visual, el olfativo. Entonces, siguiendo con el post-pandemia, nosotros teníamos un fondo que era un parque, y ese parque no estaba en buenas condiciones. Y a veces todos, en algunas residentes o en muchas residentes, hay parques y los parques están desaprovechados. Entonces, decidimos pensar en cómo remodelar el parque. Y nos sentamos con Rodrigo Ríos, que es el jefe de kinesiología. Dice, Ricardo, ¿por qué no hacemos un parque temático y buscamos biografía? Yo venía de Asturias, y en Asturias había plazas con juegos para las personas mayores. Y la verdad que en el hogar tengo 3 muchachos de mantenimiento que son unos bárbaros, porque inventan cosas. Tengo uno especialista en carpintería, otro en hierros y soldaduras y otro en electricidad. Entonces hicimos un esquema y en vez de hacer un parque, hicimos el primer centro de estimulación al aire libre, inclusive un centro deportivo para personas mayores,
y a ver si lo tenemos, van a poder ver lo que ocurrió. En ese momento de calidez que va a ocurrir el próximo mes, la rehabilitación que hacemos en nuestro centro, como ustedes lo vieron, que está en el subsuelo, la misma rehabilitación la vamos a hacer al parque. Y entonces pasa esto. Ese parque tiene arco y jugamos al fútbol femenino y masculino. Esos dos residentes son de severo deterioro cognitivo y no se olvidaron de jugar al vóley. Otro hecho es que el trabajo colectivo nos permite que uno imite al otro. Bueno, esta imagen ya la vieron. Es decir, que yo los invito a que, a ver si tenemos por acá, con los días de calor ocurren, ¿eh? Todos los días esto. Y en el orden de la estimulación, es trabajar en grupo y trabajar en equipo. Cambiamos ideas. Y por ahí estaba, a ver, recordame el nombre, la que amamantaba, Juni. Sí, Juni. Ahí está. Y Juni pertenece al hogar israelita de Montevideo. Bueno, miren lo que hacen estos geniales. Eso fue hace poco, se filmó en este año. Maravilla. Le pedí a Yonit que me lo preste porque merecía ser mostrado. Incluso sale una señora que tiene 101 años ahí. Maravilloso, ¿no? Pero yo le sigo, voy a decirle a Yonit que le hago propaganda, por favor. Le digo, sí. Y no solo se animaron con esto, se animaron con esto. Nauticoterapia. Y esto acá no se termina, señores y señores. Estos señores metieron un caballo adentro. Equinoterapia. Gracias, Hogar Israelita, por compartir esta experiencia para que todos ustedes sepan todas las cosas que se pueden ir ocurriendo. Ese día yo estaba, incluso tengo fotos ahí con los residentes. Ah, genial. No sabía que te iba a tener de actriz, ¿eh? Sí, yo estoy por ahí. Entonces, volvemos a nuestro parque y
hasta llegar al parque de atrás, en ese pasillo, lo que hicimos es un centro de estimulación. Con la idea que le dimos, nuestra gente de mantenimiento nos hizo estos paneles, que es una tabla numérica que giran los paneles amarillos que están ahí. A veces salteamos un número u otro y ellos empiezan a decir qué número falta, sumas y restas. Y del otro lado, como está liso y es de metal, hicimos unos imanes con rostro y jugamos al quién es quién, al qué es qué y al tatetí, y competimos hasta que llegamos a la parte de atrás en distintos grupos. Bueno, hasta acá les quise contar la parte práctica. Y ahora voy a dejar de compartir. No se mueva nadie. Vamos a ver cómo dejamos de compartir. Vuelvo acá. Dejar de compartir. Y esto es un poquitito el paseo que dimos tratando de volver a hablar de marketing, tratando de volver de hablar de calidad dentro de cada una de nuestras instituciones, tratando de hablar de lo que puede significar, después de estar acá reunidos, seguir teniendo una red de comunicación para intercambiarnos conocimiento y ocurrencias entre uno y otro. Y la verdad que el conocimiento no nos resta, el conocimiento nos potencia. Es por lo menos el pensamiento que tenemos instituciones importantes en la capital, donde el Edor Bador está a unos 20 minutos o 25 minutos de Beit Zion, y Hirsch está más lejos, y sin embargo nos juntamos todos para intercambiarnos ideas, porque lo mejor que me puede pasar es aprender del Edor Bador, que cuando nosotros teníamos que armar nuestro centro de rehabilitación, Alejandro me llamó y dijo: Ricardo, venite que yo te voy a mostrar todo lo que tenemos. Y nosotros hicimos lo mismo con el centro Schneuzelen. Y lo que estamos convirtiendo es una gerontología argentina que lo que nos puede dar es mejor bienestar para nuestras personas mayores. Y esto no es un tema de uno. Tenemos más de 500 hogares, y yo me preguntaría en forma crítica, ¿cuántos tienen un desarrollo afectivo de la institución que tienen? Y nosotros, por eso están ustedes en este curso, porque seguramente vinieron a aprender y vinieron a difundir. Y vinieron a quedarse en contacto, y si no es otra oportunidad, nos encontraremos en otro medio. Pero lo que tenemos que seguir avanzando es por el bienestar de nuestras personas mayores. Bueno, Jorge, no los aburro más. Al contrario, me parece que nos emocionaste, ¿eh? Algunos toques de emoción. Ver estas realizaciones, ver este progreso, etcétera, es siempre estimulante. Ricardo, seguro que en el tour gerontológico que estamos imaginando, Beisión será una parada más, será un nodo más. Y por qué no alguna de las instituciones que aquí están representadas, ¿no? Obviamente. Esto recién comienza. Pensá que esta es la última clase de este grupo. Venimos de un año de estar juntos y de tratar de modificar la visión y de imaginar cosas. Y me parece que esta fue un lindo cierre, ¿no? Un hermoso cierre, Ricardo, es decir, viendo estas cosas donde la imaginación se hace realidad. Me parece buenísimo, me parece excelente. Y tenés muchísimas cosas más para plantear, ¿no? Y para mostrar. Bueno, en las jornadas vamos también a ver la capacidad para mostrar que tiene este grupo, el grupo anterior y el que sigue, ¿no? Y seguramente el 2024, el cual ya estamos imaginando cosas y demás.
preguntas, cuestiones, dudas. Yo como siempre tengo una preguntita más. Ricardo nos mostró un panorama fantástico, pero pregunto, ¿problemas económicos tuvieron de alguna índole o no? No, te cuento, como es una entidad sin fines de lucro, hay distintos tipos de organizaciones con distintos tipos de dificultades. Ustedes se acuerdan cuando les planteé en las clases anteriores que no es lo mismo ser un hogar de colectividad que ser una entidad privada, que ser una entidad estatal. Cada uno tiene una estructura y no son comparables. Cuando uno tiene una institución como la nuestra, existe que somos entidades sin fines de lucro, es decir, que lo que ingresa barato, lo que ingresa permite el equilibrio y la contratación de lo que tenemos. Todas las reformas que vamos teniendo lo hacemos por donación. Y lo mismo pasa en Calca, lo mismo pasa en Don Orión, y lo mismo pasa en la colectividad boliviana. Cada uno pone el granito donde corresponde. Y cuando encuentran lugares que son solidarios y donde pueden llevar esto a un medio de bien, ustedes piensen que nosotros trabajamos juntos, inclusive juntos con la AMIA. La AMIA hoy es el hogar de día más importante de América, recibe 500 personas por día y a 150 les da desayuno, almuerzo y merienda. Es decir, que ¿cómo se mantiene eso? Porque evidentemente que gente, en vez de invertirlo en otro lado, son solidarios también y lo invierten en el medio de su colectividad. Pero lo pueden ver en muchos lugares, lo pueden ver en la colectividad católica, la cantidad de gentes y donaciones que se van recibiendo. Lo he visto en Don Orione, donde cada uno de los pabellones está construido por una familia determinada y tiene el nombre de la familia. Entonces, nosotros cuando vamos a hacer el jardín, cuando vamos a hacer el Snutzelem, cuando compramos la radio, es porque se hace una rifa, un almuerzo, una cena, se juntan algunas damas de compañía y consiguen manguearle a todos, que son bárbaros, y traernos el dinero suficiente. Ahora, cuando yo lo extrapolo esto al marco privado, yo para tener el Snutzelem tengo tres profesionales que en un trabajo prácticamente uno a uno no produce nada. A los fines de entidad privada, vos me podés decir que no producen nada, porque la prestación que da es para adentro. Ahora, les cuento un secretito. Cada actividad que nosotros hacemos, la vamos, según las características, filmando y enviándose a los familiares. No quieras saber la satisfacción del familiar cuando recibe el Snutzelem, el juego de pelota, el servido de la comida. Y ahí está el marketing. El mejor marketing es lo que vos puedas mostrar. Lo que no vas a poder mostrar es lo que no es Celia. Entonces, creo que las entidades privadas, que yo también estoy en contacto, hacen una inversión para conseguir ese producto. Es decir, si vos podés decir, yo quiero tener un centro Snutzelem, muy bien, eso te va a salir 1 o 2 personas que estén ahí, no producen nada, te equivocás. Es mentira, porque van a producir calidad que después vendes con el marketing. Entonces todo depende, si alguien tiene un restaurante y coloca sillas incómodas, gastó menos plata. Ahora, si te sirve el mantel y demás, la pregunta es si no produce más dinero o más producto. Este es el equilibrio que una entidad privada tiene que buscar. Y cuando yo traslado esto a una entidad estatal, agárrate, Felipe, de las paredes, porque ahí tenés que luchar con un montón de comisiones que están preparados para no hacer nada y ni siquiera saben, 4 locos sentados en un desayuno, deciden 4 leyes sin preguntarle a los profesionales que tienen que asistir. Entonces, es muy difícil llevar esto a entidades estatales. Hace falta tener un nivel de conciencia
social como el que vi en Suecia, en Dinamarca o en Holanda, para que esto sea prioridad nacional. Y les digo que en agosto estuve en España y en España vi conciencia social. España tiene un desarrollo que es para sacarse el sombrero. Lo he visto, lo he vivido. Entonces, esa entidad estatal, como vi el hospital que dirige la señora Monses, el Santa Creu, que es un hospital de 5 estrellas para atención gratuita de las personas mayores, y no hicieron un hospital de quinta como tenemos nosotros para atender a personas mayores, hicieron uno de 5 estrellas, con tecnología de 5 estrellas. Entonces, los gobiernos también pueden construir cosas bien si deciden construirlas bien. Y ahí está la dinámica. Bueno, este es el juego. Depende de donde estés parados. A mí hoy, antes estuve en una entidad mixta, como quieras decirla, de Fundación del Padre Mario, donde había conciencia, porque ahí estuvo el Padre Mario, y puso un sello. Después estuve en unas estatales, y en algunas pasé que me daba vergüenza. En algunas que tenía genios, pero los hospitales no estaban en condiciones. Yo 5 años estuve en terapia intensiva en el Hospital Muniz. Y los gatos y los caballos y los elefantes que había adentro, cada uno había más animales que gente circulando. Había que pedir por favor para que traigan los antibióticos. Y estoy hablando del lugar más complejo infectológico. Y después trabajé en algunas entidades privadas que son fantásticas y que hacen su inversión de riesgo para tener calidad, y otras que someten a la gente a contarles mentiras para sacar un producto, inclusive lugares lindos donde tienen directivos que lo único que quieren hacer es cerrar el juego. Pero los lugares que les va bien son aquellos que ofrecen un producto y aparte sacan lo suficiente que está en el objetivo, es decir, tienen un plan y no quieren ganar mucho más, quieren ganar ese plan y saben que ese plan le tienen que dar calidad. Es una decisión individual, Celia. Sí, una sala multisensorial no la hice porque hice los planos antes de empezar este curso. Si no la hubiese puesto claramente, porque para mí no es un gasto, es una propaganda enorme tener una sala multisensorial que en todo Tandil no existe. Claro. Y le voy a decir algo, le voy a dar un secretito. Totalmente, le falta un minuto. La sala Schnutzelen, lo menos importante es toda la parte electrónica que ustedes vieron. Lo más importante de la sala Schnutzelen es Leonor Muñoz, Agustina Ramírez y Daniela Sachber. Son ellos los que consiguen el éxito, porque la multiestimulación no lo da el televisor ni la pantalla. Eso es lo más baratito. Lo más importante es la inversión en la cabeza de profesionales que vas a tener. Bueno, yo tengo Florencia, para no echarme menos, tengo una que sí hizo, yo le mostré el proyecto de la sala y le digo, bueno, no tenemos sala, no la planeamos, no la conocía. Bueno, hacía algo con la multisensorialidad y hizo botellas con un montón de cosas que trabaja, pero bueno, no tengo la sala. No importa, pero Jorge y Miguel Ángel, siendo comentadores del curso del día lunes, dijeron algo muy importante. Cuando no se tiene las salas Schnutzelen como la tiene Versión de este nivel, ¿existen alternativas intermedias? Sí, si la tenés clara, existen. Más es mejor que menos. Y a veces no hace falta tener todo el edificio, sino tenés que ir construyendo los escalones. El problema es saber cuál es el escalón que vas a pisar. Y no importa que lo hagas con botella, quizá lo que tiene las salas Schnutzelen y que se puede hacer con mucho menos tecnología que la que tenemos nosotros, es crear el clima de paz y calma que generan las luces bajas, la música y el entorno. Y les puedo decir más.
Si las salas Nutzelen avanzan, los psicólogos empezarán a preguntar por qué hacen una sesión y no están en una sala de esa, porque cuando uno está en un medio de ese, el pensamiento sale espontáneamente, que es lo que vemos en nuestras personas mayores. Así que, Celia, avance, no importa que sea el total, vale la pena avanzar con el parcial. Nutzelen es solo una estimulación. El arte es la reunión multidisciplinaria y la suma de estimulaciones. Sandra Clariá comenzó en Ledor comprando luces y pequeñas cosas y olores en 11, porque eran más baratos. Hace 10 años atrás. Aún Ledor no tiene Snutselen. Snutselen en holandés quiere decir olor, pero también dormir, dormitar, sueño. Sueño con colores, etcétera. Y me parece que todos tenemos que generar el sueño de rehabilitar, de recuperar. Esa es nuestra pelea, ¿no? Y transformar la residencia entera en una sala de estimulación. Para eso estamos. Ricardo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por haber compartido. Y igual con Yonik, que no se agranden lo del hogar israelita, que le mostré las fotos, pero mañana mostrar fotos de ustedes, ¿sí? Abrazo grande, que sigan muy bien. Chau. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Hasta el jueves y hasta cualquier momento. Por favor, ahora todos los TIF. Gracias. Sí. Hasta luego, gracias.